Como ya hemos dicho, la manera efectiva de distinguir un sistema normativo como el derecho de aquellos con los que convive depende, en principio, de la forma específica en cómo asegura su cumplimiento. Ello indica que por más que los distintos sistemas normativos puedan coincidir en contenidos, solo el derecho puede imponerse por la fuerza de la autoridad, e incluso, en caso de contradicción con las normas de otros sistemas normativos, el derecho prevalecería. El derecho posee una particular manera de conformarse, es decir, de formalizar y con ello identificar e incorporar o desincorporar sus contenidos normativos. Esta estructuración opera por medio de una serie de procesos o actos determinados expresamente en cada sistema jurídico y que son reconocidos como tales por la sociedad, los cuales establecen cómo ciertas prescripciones, normas, adquieren forma jurídica para, a diferencia de las normas de otros ordenamientos, hacerse acreedoras de la garantía especial de aseguramiento, con que les dota el poder público, concretado en el Estado, una élite dominante o una sola persona, un rey, un emperador o un tirano. El derecho toma su materia de los otros sistemas normativos, la moral, la costumbre, los convencionalismos, las normas religiosas y de su propia experiencia creadora e integradora, legislativa y jurisprudencial. Esto se realiza a través de un proceso de incorporación de ciertos valores, principios o consideraciones que por razones históricas, políticas y sociales van adquiriendo un consenso que permite que signe como normas jurídicas y que hagan exigibles, ya no como meros requerimientos morales, religiosos, convencionales, etc., sino requerimientos jurídicos coercibles. De acuerdo con lo que procede, la creación del derecho se manifiesta como un fenómeno complejo constituido por varios procesos o actos que hacen posible tanto su formalización y validación, identificación y declaración de sus normas, como la incorporación de los contenidos que se constituyen efectivamente en las normas jurídicas. Gracias a este proceso de formalización, validación e incorporación, el derecho adopta y adapta a sus predicados, sus contenidos o ciertos sistemas normativos, así como su propia experiencia, decantación y estudio. Esto último reflejado en la producción, formulación de normas, su interpretación, aplicación y análisis. El derecho, por lo tanto, se concibe no como algo dado ni como el resultado o la invención de un solo hombre ni de una sola sociedad, de un solo momento histórico o de un solo proceso legislativo o jurisprudencial. Es la obra de creación permanente que se realiza por un complejo entramado de actos y procesos complementarios que tienen verificativo en un contexto histórico, político y social determinados, que obviamente no pueden reducirse a la acción exclusiva de un legislador o a la deducción de un juez o al criterio orientador de una jurisprudencia. De tal guisa, para comprender cómo se crea y recrea el derecho, es menester analizar los ya mencionados procesos o actos por los cuales se identifican determinadas normas de conducta dotándolas de validez, juridicidad, así como la manera en que al derecho se incorporan, desincorporan, confirman o renuevan valores, principios, creencias, aspiraciones, necesidades u otros criterios y normas jurídicas, ya sea provenientes de otros sistemas normativos, no jurídicos o de la experiencia legislativa, judicial y doctrinal del propio derecho. En la terminología tradicional, a los procedimientos y actos de formalización, validación de las normas jurídicas se les conoce como fuentes formales, así como a los contenidos normativos que se incorporan al sistema jurídico se les denomina fuentes materiales o reales del derecho. Las fuentes formales atienden a la producción del derecho, las fuentes materiales a la materia o sustancia de éste, como veremos enseguida a detalle. La creación del derecho. La estructura del derecho opera por medio de procesos o actos determinados expresamente en cada sistema jurídico, reconocidos como tales por la sociedad, como ya hemos visto. Estos establecen cómo ciertas prescripciones, normas, adquieren forma jurídica para, a diferencia de otras normas, hacerse acreedoras a la garantía especial de aseguramiento, con que les dota el poder público. El derecho es un proceso de formalización, validación e incorporación de normas. Formalización. Las normas jurídicas deben pasar por un proceso de creación señalado en la ley. Validación. Las normas, al convertirse en jurídicas, son asignadas, marcadas, validadas y, por lo tanto, se convierten en obligatorias jurídicamente y se garantizan en su caso por la coacción. Incorporación. El derecho en las normas jurídicas plasma las costumbres, intereses o valores superiores de la sociedad. La doctrina tradicional de las fuentes del derecho. La doctrina tradicional de las fuentes del derecho es planteada originalmente por la escuela histórica, concretamente por su fundador, Federico Carlos de Savigny. Para este, el derecho no debía codificarse, al menos no de forma apresurada ni como producto de la creación racional de los juristas.
El derecho, decía, nace del espíritu del pueblo. Este es su origen. Es comprensible que para los historicistas el derecho se presenta como una creación propia y exclusiva de cada nación, de cada pueblo. Es como su idioma, sus costumbres o su arte. No precisa ser codificado. En tal virtud, su estudio ha de emprenderse históricamente conociendo su evolución. Si el derecho para Savigny halla su fuente en el espíritu de los pueblos, ¿qué significan las fuentes del derecho para él? Las fuentes son para Savigny manifestaciones exteriores y artificiales del derecho, las cuales poseen un carácter simplemente declarativo, pues la materia de las reglas jurídicas es ya vigente y preexistente en la conciencia popular. Es decir, que la doctrina tradicional de las fuentes no es propiamente dicho una teoría de la creación del derecho, sino de su identificación y declaración. El contenido del derecho, su fuente, antecede a sus fuentes. Sin embargo, nuestro autor no niega en absoluto el valor de las leyes declaradas por las fuentes. De hecho, su codificación sirve para que se aclaren los puntos oscuros y se precisen los límites a que se extiende la validez de la costumbre, otorgando así certeza y seguridad jurídicas. Como veremos, estos dos últimos valores son los que subyacen principalmente en la teoría tradicional de las fuentes. Hoy en día el concepto de fuentes es generalmente aceptado para referirse a los elementos constitutivos que son necesarios para la creación del derecho, es decir, tanto a la formalización-validación que incorpora y distingue las normas jurídicas, como a los contenidos que son materia de incorporación. Por su extendido uso adoptaremos dicho concepto de fuentes, no sin antes hacer algunas precisiones. Por principio de cuentas, el término fuente es una expresión equívoca, porque según hemos notado, unas son formas de manifestación y exteriorización de la norma jurídica, y otro lo que da origen o nacimiento al derecho que, por cierto, no solo se constituye de leyes. Entonces, solo de donde emana o se materializa el derecho, los contenidos del mismo, en sentido estricto, merecería el calificativo de fuente. Los procedimientos en que se formaliza el derecho son exclusivamente métodos de identificación o reformulación de los contenidos normativos que por causa de este proceso se incorporan al sistema jurídico prevaleciente, adquiriendo validez jurídica. La doctrina tradicional de las fuentes muestra su insuficiencia a partir de la confusión de estas dos ideas clave. La primera, el origen del derecho, y la segunda, sus formas de producción. Tal confusión se complica si constatamos que este desarrollo tradicional ha ignorado varias cuestiones de suma importancia. En relación con la primera idea, la presencia de otros ordenamientos que conviven con el jurídico incluyéndolo. Buena parte de los contenidos normativos del derecho provienen del ámbito de la moral. El derecho se va construyendo, no se descubre, dado que no es una obra autónoma o exclusiva de sí mismo, salvo en su simple formalización. Y en relación con la segunda idea, porque la forma recurrente de explicarla se circunscribe a las normas jurídicas de un Estado y desconoce la cada día mayor presencia de las formas de producción normativa singularmente trascendentes que, si bien son propiciadas por el propio Estado, se dan en un espacio exterior a este, como sucede con el derecho internacional. Además, la doctrina tradicional de las fuentes se limita a enunciar y describir la jerarquía de las formas de producción del derecho, y no abunda sobre las relaciones de complementariedad que entre tales fuentes existe. Ni todas las fuentes del derecho producen normas jurídicas, ni todas, en su momento, es necesario que lo hagan. La aplicación e interpretación de las leyes, su análisis y sistematización juegan un papel protagónico que tiende a diluirse, injustificadamente por virtud del lugar secundario que se les asigna, en relación con la ley, dentro de la pirámide de la proximidad normativa. La doctrina tradicional en consideración clasifica en tres tipos de fuentes del derecho: formales, reales e históricas. Las primeras son todos aquellos procesos o actos a través de los cuales se identifican las normas jurídicas, dotándolas de juridicidad, validez, es decir, de la protección especial que asegura su cumplimiento, la coacción. La segunda son todos los contenidos normativos que constituyen la materia que se incorpora a las normas jurídicas, como los valores o principios morales, las aspiraciones o los principios sociales, las necesidades a satisfacer, los criterios, las costumbres, etc. Y las terceras y últimas son aquellos documentos o textos del derecho positivo no vigente que fungen como inspiración o antecedente de la formalización del derecho. Estas clasificaciones doctrinales, que toman en cuenta criterios teórico-metodológicos, pueden cambiar dependiendo del sistema jurídico del que se trate. Como mencionamos antes, cada sistema jurídico en concreto especificará cuáles son sus fuentes formales, esto es, cuáles son los criterios de identificación, validación e incorporación de las normas a su sistema jurídico. Asimismo, determinará qué otros actos o procedimientos coadyuvarán a la creación o conformación del derecho, por vía del estudio, la utilización de la experiencia jurídica y la interpretación de las normas jurídicas mismas.
Otro aspecto digno de destacar en torno a lo anterior es la jerarquía u orden de importancia que cada sistema jurídico otorga a sus distintas fuentes formales. Los sistemas jurídicos denominados de derecho escrito, como el mexicano, el español, el francés y prácticamente todos los sistemas jurídicos de América Latina, dan a la ley o a la legislación un sitio preponderante. En cambio, los sistemas de derecho consuetudinario, common law, como el derecho inglés y el de los Estados Unidos de Norteamérica, otorgan el lugar preponderante a los llamados precedentes judiciales, que son las decisiones emitidas por los jueces. Junto a la idea de jerarquía a la que exclusivamente se ha plegado la ordenación de las fuentes debe sumarse la de competencia. La articulación entre unas y otras fuentes no está sujeta exclusivamente al lugar que ocupan en una pirámide de normas, sino a la materia y asuntos a los cuales pueden versar y ocuparse. Así, en los modernos estados de derecho ciertas leyes jerárquicamente superiores no pueden actuar o imponerse a otras menores, porque carecen de competencia para regir una materia específica en el ámbito determinado de la vida social. Por ejemplo, cuando los órganos legislativos de las entidades que componen una federación tienen exclusividad competencial sobre ciertas materias, sus leyes, no obstante gozar de un rango inferior en las leyes federales, se antepondrán a estas, no en razón de su nivel jerárquico, sino porque solo a las locales corresponde, según la Constitución Federal, la facultad exclusiva de legislar en materias específicas. En consecuencia, la interrelación de las fuentes del derecho atiende tanto a la jerarquía como a la competencia normativa.